Por largo tiempo ha creído el hombre que Dios es semejante a él. Dios no es celoso, no lo ha sido nunca ni lo será jamás del hombre ni de ningún otro ser del universo de los universos. Sabiendo que el Hijo Creador pretendía que el hombre fuese la obra maestra de la creación planetaria, el soberano de la tierra entera, el verle dominado por sus pasiones más bajas, el espectáculo de su sumisión ante ídolos de madera, de piedra y de oro, y su ambición egoísta, estas sórdidas escenas mueven a Dios y a sus hijos a ser celosos por el hombre, pero nunca de él. Bienvenidos a Gayano 5D, exploradores de la espiritualidad cósmica. En este fascinante viaje, nos sumergiremos en las profundidades del libro de Urantia para desentrañar la verdadera relación de Dios con el universo. Por mucho tiempo, el hombre ha concebido a Dios a su imagen, pero descubriremos que Dios es más allá de nuestras percepciones limitadas. No es celoso, y el Hijo Creador anhelaba que el hombre fuera la obra maestra de la creación. Sin embargo, ¿cómo reconciliarlo con las pasiones más bajas? Acompáñennos en esta travesía de descubrimiento. No olviden suscribirse y activar la campanita para explorar juntos las maravillas del cosmos espiritual. En las profundidades de la creencia humana, la concepción de un Dios a imagen y semejanza del hombre ha perdurado a lo largo del tiempo. Sin embargo, según las enseñanzas del libro de Urantia, se revela un retrato divino distinto. Dios, lejos de la envidia, nunca ha sentido celos del hombre ni de ningún ser en el vasto universo. Con la visión de que el Hijo Creador concibió al hombre como la obra maestra de la creación planetaria, surge la pregunta, ¿cómo es posible que el soberano de la Tierra se vea sumido en sus pasiones más bajas? En este viaje exploraremos la relación de Dios con el universo, desentrañando las verdades que desafían las percepciones tradicionales y nos invitan a reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos. El Dios eterno es incapaz de cólera ni de ira en el sentido de estas emociones humanas y tal como el hombre entiende esas reacciones. Estos sentimientos son bajos y despreciables, indignos de ser llamados humanos, mucho menos divinos, y tales actitudes son absolutamente ajenas a la naturaleza perfecta y al carácter misericordioso del Padre Universal. Muy gran, parte de la dificultad que tienen los mortales de Urantia para comprender a Dios se debe a las vastas consecuencias de la rebelión de Lucifer y a la traición de Caligastia. En los mundos no segregados por el pecado, las razas evolutivas son capaces de formular ideas mucho mejores sobre el Padre Universal, sufren menos confusión, distorsión y perversión de concepto. Dios no se arrepiente de nada de lo que ha hecho, de lo que hace o de lo que hará. Él es omnisapiente a la vez que omnipotente. La sabiduría del hombre nace de las pruebas y los errores de la experiencia humana. La sabiduría de Dios consiste en la perfección no cualificada de su infinito discernimiento universal, y este reconocimiento divino dirige eficazmente la libre voluntad creadora. El Padre Universal nunca hace nada que cause posteriormente dolor o arrepentimiento, pero las criaturas volitivas planeadas y hechas por sus personalidades creadoras en los universos remotos, a veces, por su infortunada elección, producen emociones de pesar divino en las personalidades de sus padres creadores. Pero aunque el Padre nunca comete errores, ni abriga arrepentimientos, ni experimenta dolor, es un ser con afecto de Padre y su corazón indudablemente se acongoja cuando sus hijos no consiguen alcanzar los niveles espirituales que son capaces de lograr con la ayuda que tan libremente se les ha brindado mediante los planes de desarrollo espiritual y la política de ascensión de los mortales de los universos. La bondad infinita del Padre está fuera de la comprensión de la mente finita del tiempo, de aquí que siempre deba proveerse un contraste comparativo con el mal, no el pecado, para demostrar efectivamente todas las fases de la bondad relativa. El imperfecto discernimiento mortal puede entender la perfección de la bondad divina solamente por su contrastante asociación con la imperfección relativa en las relaciones del tiempo y la materia. En los movimientos del espacio. El carácter de Dios es infinitamente superhumano, por lo tanto, dicha naturaleza de divinidad debe personalizarse, como lo hace en los hijos divinos, antes de que pueda ser comprendida siquiera por la fe en la mente finita del hombre. La comprensión de Dios es el único ser estacionario, autocontenido e inmutable en la totalidad del universo de los universos, que no tiene exterior, más allá, pasado ni futuro. Dios es energía con propósito,
espíritu creador y voluntad absoluta, y estos atributos son autoexistentes y universales. Puesto que Dios es autoexistente, es absolutamente independiente. La identidad misma de Dios es opuesta al cambio. Yo, el Señor, no cambio. Dios es inmutable, pero hasta que vosotros no hayáis alcanzado el estado paradisíaco, no podréis siquiera comenzar a comprender cómo Dios puede pasar de la simplicidad a la complejidad, de la identidad a la variación, de la inmovilidad al movimiento, de la infinidad a la finitud, de lo divino a lo humano, y de la unidad a la dualidad y a la triunidad. Así pues, Dios puede modificar las manifestaciones de su absolutez porque la inmutabilidad divina no implica inmovilidad. Dios tiene voluntad, Él es la voluntad. Dios es el ser de autodeterminación absoluta, no hay límites a sus reacciones en el universo salvo aquellas que son impuestas por Él mismo, y las acciones de su libre albedrío están condicionadas solamente por las cualidades divinas y los atributos perfectos que caracterizan intrínsecamente su naturaleza eterna. Por lo tanto, Dios se relaciona con el universo como el ser de bondad final y de voluntad libre de infinita creatividad. El Padre Absoluto es el creador del universo central y perfecto, y el Padre de todos los otros creadores. Dios comparte con el hombre y otros seres la personalidad, la bondad y otras numerosas características, pero la infinidad de voluntad es suya sola. Dios está limitado en sus actos creadores solo por los sentimientos de su naturaleza eterna y por los dictados de su infinita sabiduría. Dios personalmente elige solo lo que es infinitamente perfecto, de aquí la perfección excelsa del universo central, y aunque los hijos creadores comparten plenamente su divinidad, incluso fases de su absolutez, no están completamente limitados por esa finalidad de sabiduría que dirige la voluntad infinita del Padre. En consecuencia, en la orden de filiación Micael, la libre voluntad creativa se hace todavía más activa, completamente divina y casi última, si no absoluta. El Padre es infinito y eterno, pero negar la posibilidad de su autolimitación volitiva llevaría a la negación del concepto mismo de su absolutez volicional. La absolutez de Dios penetra los 7 niveles de la realidad universal. Y la totalidad de esta naturaleza absoluta está sujeta a la relación del Creador con su familia de criaturas en el universo. La precisión puede caracterizar la justicia trinitaria en el universo de los universos, pero en todas sus vastas relaciones de familia con las criaturas del tiempo, el Dios de los universos es gobernado por el sentimiento divino. En primer y último término, eternamente, el Dios infinito es un Padre. De todos los títulos posibles por los cuales podría ser conocido con propiedad, he sido instruido a describir al Dios de toda la creación como el Padre universal. En Dios el Padre las acciones de su libre voluntad no están regidas por el poder, ni están orientadas solamente por el intelecto, la personalidad divina está definida como consistente en espíritu y manifestándose a los universos como amor. Por tanto, en todas sus relaciones personales con las personalidades de las criaturas de los universos, la primera fuente y centro es siempre y permanentemente un Padre amante. Dios es un Padre en la más elevada acepción del término. Está eternamente motivado por el perfecto idealismo del amor divino, y esa tierna naturaleza encuentra su expresión más robusta y su satisfacción más grande en amar y ser amado. En la ciencia, Dios es la primera causa, en la religión, el Padre universal y amante, en la filosofía, el único ser que existe por sí mismo, que no depende de ningún otro ser para existir, sino que magnánimamente les confiere realidad de existencia a todas las cosas y todos los otros seres. Pero hace falta la revelación para mostrar que la primera causa de la ciencia y la unidad autoexistente de la filosofía son el Dios de la religión, pleno de misericordia y bondad y comprometido a realizar la eterna supervivencia de sus hijos en la tierra. Anhelamos el concepto del infinito, pero adoramos la experiencia idea de Dios, nuestra capacidad de percibir en cualquier momento y lugar los factores de personalidad y divinidad de nuestro concepto más elevado de la deidad. La conciencia de una vida humana victoriosa en la tierra nace de esa fe de la criatura que se atreve a desafiar cada recurrente episodio de la existencia cuando se enfrenta con el pavoroso espectáculo de las limitaciones humanas, con la firme declaración, aunque yo no pueda hacer esto, en mí vive alguien que puede y que lo hará, una parte del Padre absoluto del universo de los universos. Y esa es,
la victoria que sobrecoge al mundo, aun vuestra fe. Las ideas erróneas sobre Dios. La tradición religiosa es el registro imperfectamente preservado de las experiencias de los hombres de pasadas edades que conocían a Dios, pero tales registros no son confiables como guías para la vida religiosa ni como fuentes de verdadera información acerca del Padre Universal. Invariablemente se han alterado estas creencias antiguas por el hecho de que el hombre primitivo era un fabricante de mitos. Una de las fuentes principales de confusión en Urantia respecto a la naturaleza de Dios proviene de que vuestros libros sagrados no fueron capaces de distinguir claramente entre las personalidades de la Trinidad del Paraíso y entre la deidad paradisiaca y los creadores y administradores del universo local. Durante las pasadas dispensaciones de comprensión parcial, vuestros sacerdotes y profetas fueron incapaces de distinguir entre los príncipes planetarios, los soberanos de sistemas, los padres de constelaciones, los hijos creadores, los gobernantes de los superuniversos, el Ser Supremo y el Padre Universal. Muchos de los mensajes de personalidades subordinadas, tales como los portadores de vida y varias órdenes de ángeles, aparecen en vuestros registros como procedentes de Dios mismo. El pensamiento religioso en Urantia aún confunde las personalidades asociadas de la deidad con el propio Padre Universal, de manera que se incluyen todos bajo un solo apelativo. El pueblo de Urantia sigue padeciendo la influencia de los conceptos primitivos de Dios. Los dioses desencadenados en la tormenta, que hacen temblar la tierra en su cólera, y destruyen a los hombres en su ira, que manifiestan su descontento con carestías e inundaciones, estos son los dioses de la religión primitiva, no son los dioses que viven y rigen los universos. Estos conceptos son una reliquia de los tiempos en que los hombres suponían que el universo estaba sujeto a los caprichos y al dominio de estos dioses imaginarios. Pero el hombre mortal está comenzando a darse cuenta que vive en un dominio de relativa ley y orden en lo concerniente a las directrices administrativas y a la conducta de los creadores supremos y de los controladores supremos. La idea bárbara de apaciguar a un dios airado, de propiciar a un señor ofendido, de ganar el favor de la deidad mediante sacrificios y penitencias e incluso por el derramamiento de sangre, representa una religión completamente pueril y primitiva, una filosofía indigna de una época esclarecida de ciencia y verdad. Tales creencias son absolutamente repulsivas a los seres celestiales y a los mandatarios divinos que sirven y reinan en los universos. Es una afrenta a Dios creer, sostener o enseñar que debe derramarse sangre inocente a fin de ganar su favor o conjurar la ficticia ira divina. Los hebreos creían que, sin derramamiento de sangre no había remisión de los pecados. No se habían liberado de la idea antigua y pagana de que los dioses no se pueden apaciguar sino por el espectáculo de la sangre, aunque Moisés hizo un avance notable al prohibir los sacrificios humanos y sustituirlos, en la mente primitiva de los beduinos infantiles que lo seguían, por el sacrificio ceremonial de animales. El otorgamiento de un hijo paradisiaco a vuestro mundo era inherente a la situación de clausura de una era planetaria, era inescapable, y no fue hecho necesario para ganar el favor de Dios. Esta encarnación resultaba ser también el último acto personal de un hijo creador en la larga aventura de obtener la soberanía experiencial de su universo. ¡Qué distorsión del carácter infinito de Dios! Esta doctrina de que su corazón paterno en toda su austera frialdad y dureza permanecía tan indiferente ante los infortunios y penas de sus criaturas que sus tiernas misericordias no se derramaron, sino cuando vio a su hijo inocente sangrante y moribundo en la cruz del Calvario. Pero los habitantes de Urantia han de llegar a liberarse de estos antiguos errores y de estas supersticiones paganas respecto de la naturaleza del Padre Universal. La revelación de la verdad acerca de Dios está comenzando a aparecer y la raza humana está destinada a conocer al Padre Universal en toda esa belleza de carácter y hermosura de atributos que tan magistralmente describió el Hijo Creador que residió en Urantia como el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios.